Navidad y Hanukkah son la misma fiesta. Debemos conocer y comprender la historia. Y hay un dicho que dice, quien no conoce la historia está condenado, ¿qué? A repetirla. Yo no quisiera repetir las cosas, ¿sí? Digámoslo de maldición que vivieron mis antepasados por el desconocimiento. Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, ellos vivieron en un tiempo donde no había una claridad y un evangelio predicado con verdad. Ellos vivieron en parte de ese tiempo, digámoslo, de religiosidad, donde una iglesia a nivel mundial que tenía el dominio en ese tiempo, ahora no tanto, la Iglesia Católica Romana inundó a América Latina con sus enseñanzas, con su doctrina. Casi todos nosotros salimos de la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Todo lo que enseñó la Iglesia Católica Romana, no todo fue malo. Porque el diablo siempre te hablará con parte de verdad mezclado con mentira, ¿o no? ¿Cómo hizo caer a Eva? Con parte de verdad, pero también le habló mentira. Siempre va a mezclar la verdad con la mentira. Y una verdad mezclada con mentira es mentira. ¿Ok? ¿Alguien está entendiendo? Y esta iglesia romana, sabemos quién es esa iglesia romana, hace parte de la estructura religiosa de la Gran Babilonia, ¿cierto? Y hasta hoy se ha sostenido porque en cierta forma se requiere dar cumplimiento a la palabra que está en Apocalipsis y también está detallada en varios profetas como Daniel. Y ese cumplimiento de esas profecías donde se menciona una mujer llamada, ¿cierto? Reina del cielo, en otras culturas Semiramis, en otras, en fin, es la gran ramera. La gran ramera, ¿cierto? Es prácticamente esa Babilonia que fue a dar al sistema, ¿qué? Religioso romano. Ellos incorporaron esa religión, digámoslo así, llamada, de varias culturas en una sola, ¿sí? Ellos mezclaron varias culturas paganas en una sola, llamada religión católica, ¿cierto? Romana. ¿Dónde nace todo esto? Para que podamos entender si una Navidad y Hanukkah son lo mismo. Resulta, yéndonos años, siglos, milenios hacia atrás, vimos que el Eterno ha hecho varios juicios. El primer juicio que hace, se lo hace a Adán y a Eva, expulsándolos del Edén, ¿cierto? Los juzgó y la consecuencia fue sacarlos del Edén. Después de esto avanza el tiempo, vamos hasta Noé y viene otro juicio, ¿o no? Sí, el diluvio. Y viene a causa de la maldad tan grande que estaba sobre la tierra siendo ejecutada en manos de unos nacidos de género humano, mujer, y aquellos ángeles caídos que se llamaban, ¿cierto? Los vigilantes, unos ángeles que habían sido encargados para guardar la humanidad, se rebelan y entonces toman mujeres ya con las que ellos se dan en casamiento y empiezan a engendrar unas criaturas. Ellos no tenían el conocimiento de qué iba a pasar. Ellos pensaban que simplemente iban a nacer hombres como los que había creado el Señor. Pero en la mezcla de estos ángeles que ya son demonios al rebelarse, ya pasan a ser, ¿cierto?
caídos, seres caídos de la divinidad, y al engendrar con las mujeres empiezan a salir una raza, se les llama los nefilín, que eran los gigantes en aquel tiempo de Noé, ¿ya? Y la maldad era grande, muy grande. Y estos nefilín, estos gigantes, hijos de ángeles, de esos caídos con mujeres, empezaron a devastar la tierra, se comían todo, todo lo que el hombre cultivaba, y el hombre ya no era capaz de darles abasto a tantos. Comían y comían al punto de que al no haber ella más empezaron a comerse a los seres humanos, una especie de canibalismo. Y esto encendió la ira del Señor, porque la tierra empezó a clamar. Porque la tierra donde estamos parados es un ser vivo. ¿Aló? La tierra tiene vida. Siembre un árbol. ¿Aló? Ahora, viene el diluvio a causa de toda esta maldad, un juicio donde borra todo el ser que había sobre la tierra, menos los que entraron en el arca, Noé y su familia, pero de ahí descienden y entonces de sus 3 hijos hay un hijo que recibe una maldición, ¿cierto? Al ver su padre en desnudez, cuando Noé tomó demasiado vino, se embriagó, se emborrachó, y al salir desnudo su hijo lo ve y ahí viene el pecado de este hijo. ¿Qué hijo fue el que pecó? Su primero, segundo, tercer hijo. ¿Ah? El de la mitad, Cam, ¿cierto? Y peca porque prácticamente no solamente ve la desnudez de su padre y digámoslo, se ríe de su padre, sino que también ahí entran una cantidad de cosas que no quiero profundizar ahora, ¿sí? Y es a nivel sexual, ¿ya? Donde desde ahí empieza también a degenerarse y a traer una cantidad de cosas como es el homosexualismo, ¿cierto? Y esto se empieza a propagar a través de la descendencia de este hombre, Cam, y muchos pueblos nacen de ellos, ¿cierto? De Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Ahora, vamos al punto más adelante, donde uno de esos descendientes construye una torre gigante, grande, ¿cierto? Para desafiar al Eterno, para tratar de demostrar de que era más poderoso, más grande que el mismísimo Elohim, nuestro Dios eterno, ¿sí? Y construye esta torre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Nimrod, ¿cierto? Nimrod. Hijo de Cush, ¿o no? Y ahí usted va a ver la genealogía, quién era Cush, hijo de quién. Bueno, pero vamos a este punto. Nimrod, entonces, se casa con una mujer de nombre, ¿alguien me recuerda? Semiramis, ¿sí? Hay historias que relatan que era una reina, ¿cierto? Y se casa con Nimrod, prácticamente rey de este pueblo, y construye la Torre de Babel. Ahora, Nimrod era cazador, ¿sí? Y un día, prácticamente, muere por el ataque de uno de estos animales que él cazaba. Cuando él muere, su esposa Semiramis, que al parecer se la jugó a su esposo, ella estaba embarazada, queda embarazada, ¿cierto? Pero ella trae una, digámoslo, noticia a todos y dice que ese hijo era prácticamente la encarnación de Nimrod en ella, ¿ya? Era Nimrod en ella, porque Nimrod se había vuelto el dios Sol
y que entonces con los rayos del sol ella había quedado embarazada. Y entonces este niño que nace de ella le ponen por nombre Tamuz, ¿ok? Tamuz, ya. Nimrod ya no existía, ya es el dios sol, ¿cierto? Semiramis tiene este niño, le ponen por nombre Tamuz y vamos a mirar la conexión de todo esto. Ahora, lo tremendo es que la historia dice que el mismo Nimrod, ¿sí? Muchas hablan de esto, otros dicen que no, históricamente que Nimrod era hijo de Semiramis. Quiere decir que la maldad de Nimrod era tanta, ¿cierto? Que hasta pudo haberse casado con su propia mamá. ¿Aló? Ahora, Tamuz, esa persona, ese niño que nace, nació un 25 de diciembre. ¿Quién nació un 25 de diciembre? Tamuz, hijo de Semiramis, supuesto hijo del dios Sol, ¿cierto? Que más adelante se infiltraría en todas estas historias, digámoslo, y costumbres paganas, ¿cierto? En religiones de muchos pueblos, como es el pueblo griego, el dios Sol, que es el mismo Zeus, ¿ya? ¿No? El dios Zeus. El dios Zeus que prácticamente tiene que ver mucho con lo que son los celos. ¿Aló? Los celos, no del Eterno, sino los celos diabólicos, celos enfermizos y la envidia y muchas cosas de estas. Pues Zeus, esta entidad espiritual, ¿sí? Tiene que ver con toda esta, digámoslo, malformación en los seres humanos, ¿sí? En la parte espiritual. Entonces, tremendo porque muchos atribuyen el 25 de diciembre a al nacimiento de Yeshua, de Jesús. Y vamos a mirar realmente entonces qué pasa con todo esto. Porque la Iglesia Católica nos había dicho que había nacido Yeshua, Jesús, Jesucristo, que había nacido un 25 de diciembre. Veamos qué pasa. Realmente entonces, si usted va y estudia la historia, va a encontrar que quien nace un 25 de diciembre fue un niño llamado Tamuz, el cual después se convierte también en uno de los dioses paganos. ¿Ok? Dios pagano al que le ofrecían. Y después, ahora más adelante, vamos a ver qué le ofrecían a ese Dios pagano. ¿Sí? Los macabeos fueron una familia, ¿sí? Que en el tiempo en que los griegos tenían, ¿sí? Invadido Israel, ¿ya? Los griegos tenían invadido Israel. Estos griegos, estos hombres, los griegos, mire lo que hicieron. Estaba prohibido por la ley del Señor que el pueblo judío comiese cerdo y aún que lo, digamos, reprodujera, ¿cierto? Para ellos el cerdo era un animal demasiadamente impuro. Entonces los griegos, en ese tiempo, escúcheme, vamos a hablar de un tiempo de invierno, ¿ya? Que era el mes de Kislev, noveno, ¿cierto? Noveno mes del el calendario hebreo, Kislev, noveno mes, que hay veces tiene concordancia, concuerda con el mes diciembre,
del calendario que tenemos actual gregoriano, ¿cierto? Entonces, en ese invierno, ya, en ese invierno del mes de Kislev, allí en Israel, los griegos entran al templo, escúcheme bien, entran al templo y sacrifican en el templo, dentro del templo, y no solo el templo, sino en el altar del templo, sacrifican un cerdo. ¿Sabe qué significaría eso en ese momento? Para nuestro eterno. Estaba prohibido ese animal, ¿cierto? Y lo entran al templo sagrado y lo montan en el altar, lo sacrifican para festejar el cumpleaños del dios Zeus. ¿Sí? Para celebrar el cumpleaños del dios Zeus. ¿Qué sentiría el Señor? Eso lo hicieron el 25 de diciembre. ¿Alguien le está gustando el 25 de diciembre? Bueno, la Iglesia Católica ha mantenido por muchos siglos, ¿sí?, la costumbre de celebrar Navidad. Una Navidad que digamos, une a la tradición, ¿cierto?, que ellos se crearon del nacimiento de Yeshua, un 25 de diciembre, que es falso. Ya les voy a decir qué fecha nace Yeshua. Quien nació ahí fue Tamuz, prácticamente entre todos estos dioses, ¿cierto? Posiblemente pasó a ser Zeus. 25 de diciembre sacrifican un cerdo para el cumpleaños de Zeus, ¿cierto? Y esa es prácticamente la misa. ¿Le suena la palabra misa? Bueno, esa es prácticamente la misa infantil. Misa infantil, 25 de diciembre. ¿Ustedes ven la cantidad de niños que llevan de blanco a hacer primeras comuniones el 25? Qué tristeza. Porque nada más, nada menos están sacrificando los niños a Zeus, Dios Zeus. ¿Aló? Al Dios Zeus. Sacrificio de niños que se hizo a lo largo de toda la historia. Escúcheme, un sacrificio que a lo largo de toda la historia sacrificaban el 25 de diciembre, que viene a ser, ¿cierto?, en el mes noveno de Kislev, sacrificaban a los dioses paganos. Y la Iglesia Católica entonces lo trae y conmemora ese día para que los niños también sigan siendo presentados, aunque ya no un sacrificio vivo y matándolos en un altar, pero el mero hecho de llevarlos y presentarlos en esa iglesia, en un altar de una iglesia de estas paganas, el niño queda consagrado y atado espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros fuimos llevados a hacer primeras comuniones? Y la gloria sea al Señor que nos desató de esto. Que ese yugo de esclavitud que nos pusieron se rompió. El yugo de esclavitud que se rompió no solo de una primera comunión cuando fuimos al catolicismo, sino desde el bautismo mismo, cuando nos llevaban allí a esa pila bautismal. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para niños. El bautismo es para personas ya que son conscientes de que pecaron y se arrepienten de su pecado, entonces bajan a las aguas y confiesan a Yeshua como Señor y Salvador de su vida, arrepentido del pecado. Ese es el verdadero bautismo. Si usted me lee la Biblia, me va a encontrar donde Juan el Bautista bautizaba a quienes, adultos, y les decía: arrepiéntanse de su pecado y bautícense. No, él no llevaba bebés. ¿Han visto películas de Juan el Bautista que le llevaban bebés? No, era gente adulta que se bautizaba.
¿Aló? ¿Yeshua de cuántos años se bautiza? De 30 años, para empezar el ministerio, ¿cierto? Se bautiza de 30 años, no bebé. Ay, entonces, ¿por qué? A Yeshua lo llevaron sus papás, Joseph, José y Miriam, María, los llevan al templo para ser presentado, porque eso se debe hacer con los niños, presentarlos ante el Señor. ¿Dónde? En el templo, ¿cierto? Consagrarlos a Él. ¿Después de qué? De la purificación. 8 días. Los niños. 8 días no. 33 días. 40 días las niñas. ¿Aló? ¿Qué eran 8 días? Circuncisión. ¿Aló? Entonces, Yeshua es presentado en el templo siendo niño, no bautizado. Se bautiza a la edad de 30 años. Y él mismo dice y enseña a los discípulos, ¿cierto? Que todo lo que ellos están viendo lo enseñen y lo que están escuchando lo enseñen a los que vendrían detrás de ellos como seguidores. ¿Sí? Mateo 28, 19 lo dice. Así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué? Bautizándoles en mi nombre. Eso de que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo agregó la Iglesia Católica. Es en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Bautizándolos en el nombre. ¿Por qué el bautismo debe ser en el nombre de Yeshua? Porque es el único que murió por usted y por mí. Nadie más murió por usted y por mí. Entonces tenía que ser en el nombre de quien vino a entregar su vida, ¿cierto? Bajo su preciosa sangre. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros entonces entendemos esto, debemos inmediatamente apartarnos de toda práctica celebrada un día 25 de diciembre. ¿Aló? Porque entendemos que Yeshua no nace un 25 de diciembre. ¿Aló? Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Yeshua qué es? Él dice que es la palabra de vida. ¿Y qué es la palabra? Verbo, ¿cierto? Y dice, el verbo fue hecho carne. El verbo, o sea, la palabra fue hecha carne. ¿Cómo entendemos esto? El verbo, dime que me amas. Dilo. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Bueno, me dijo, te amo. ¿Alguien vio salir el amor? Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Algo físico o algo espiritual? Ah, pero realmente en su corazón debe haber amor, ¿o no? Si yo te digo, realmente te amo, es porque hay algo en mi corazón hacia ti, amor. El verbo dice que fue hecho carne, ¿ya? El verbo fue hecho carne. Yeshua mismo, siendo espíritu, ¿cierto? Viene y toma la forma, el verbo, porque todo fue hecho por la palabra, ¿cierto? Fue hecho por la palabra. Y la palabra fue dada a María y le dijo, concebirás un hijo. Ya está la palabra, ya se habló, en el cielo ya se habló, ya se dijo, ya se proclamó una palabra y era de que él vendría a la tierra. ¿Yo?
como hombre a esta tierra. Se habló la palabra, el verbo que se habló, lo que se dijo, fue hecho carne en el vientre de Miriam, de María. ¿Cierto? Se materializó la palabra en el vientre de María. Hasta ahí vamos. Y está hermoso ese verso 1:14, perdón, de Juan 1:14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, una gloria que nadie más en la tierra ha tenido. ¿Qué es la gloria? ¿Cuál sería esa gloria? ¿Cuál sería esa gloria de que está hablando y diciendo? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo está hablando ¿quién? Juan, el apóstol, ¿cierto? El discípulo amado. Y dice él mismo, y vimos su gloria. ¿Cómo la vería Juan? ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Yeshua? ¿A cuántos de ustedes se les ha presentado Yeshua mismo? Todo el que dice que Yeshua lo ha visitado, y aún los que se están convirtiendo en el lejano oriente, en el Medio Oriente allá, musulmanes, están relatando esta gloria. Están diciendo que nunca, que jamás se habían imaginado, ¿sí?, que Yeshua era de esa magnitud. Porque cuando lo han visto, ¿sí?, irradiante, como dice la Escritura. ¿Ya? Una luz poderosa que nadie puede resistir. Su rostro como llama de fuego. Y esto vio Juan y los discípulos. Una gloria como del unigénito del Padre, el único que ha tenido esa gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué sería la gracia? Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tiene una persona cuando tiene la gracia? Cuando está llena de gracia. ¿Aló? Pero vamos más allá. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la gracia? ¿Aló? ¿Qué será la gracia? La gracia. Bueno, entonces, ¿por qué la gracia da el favor del Señor y de los hombres? Para que lo entendamos mejor. Sí. La gracia, escúcheme lo que es la gracia. La gracia es algo que nadie merece, que fue dada por Él, nos la da, nos la regaló, un regalo que no se merece nadie. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia en sí es cuando tú te arrepientes de todo tu pecado y deseas permitir que Él entre en tu vida. Él entra en tu vida, Él es la gracia. Y cuando Él entra en tu vida, entonces, cuando te miran a ti, no te ven ya a ti. La gente empieza a decir, yo no sé qué pasó contigo, pero veo algo muy raro, ni sé cómo explicarlo. Pero cuando comparten contigo horas, días o mucho tiempo, y tú realmente tienes a Yeshua, de ti solo sale amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, paciencia. Eso es gracia.
Gracia es la capacidad de tú reflejar los frutos del Espíritu Santo. Lleno de gracia. Y cuando tú estás lleno de gracia, no hay quien pueda resistir la gracia que se llama Yeshua. Y al ver en ti semejante magnitud de poder, ¿quién te cierra una puerta? Toda puerta se tiene que abrir. Porque hay Yeshua en tu vida, manifestado, si tú lo dejas. Pero a veces estamos a medias y por eso no se abren las puertas. Porque todavía hay contienda, todavía hay mentira, todavía hay mucho error. Pero es que todos somos pecadores y lo he dicho muchas veces. Una cosa es que usted peque sin premeditar y porque cayó en un momento así repentino de ira, pero inmediatamente recurres de nuevo a los pies del Cordero y te arrepientes. Borrón, cuenta nueva. Pero quien constantemente está en el pecado y lo repite y lo repite y lo repite, ese ya es que no es un hijo del Padre, es un hijo del diablo que quiere ser hijo de Dios, del Eterno. ¿Cierto? Y que tiene la oportunidad todavía de ser salvo y venir a ser hijo del Eterno. Porque quien practica el pecado no es hijo del Eterno, dice la Escritura. Practica, o sea, continuamente está repitiendo lo mismo. Otra cosa es que tú, viviendo en santidad, te hagan fallar, caíste, pero inmediatamente no es práctica todos los días del mismo pecado, sino que caíste momentáneamente en algo, te arrepientes, eres perdonado. Aló, y la gracia continúa en tu vida. Ese es nuestro Yeshua, que nos ama tanto, que no nos condena. Todavía aún al día de hoy nos da oportunidad de ser redimidos. Ahora, es hermoso ese verso. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Aló? Habitó entre nosotros. ¿Cuándo fue eso? Yeshua nació. ¿Y usted sabe dónde nació Yeshua? Yeshua nació en una suca. ¿Qué es una suca? Un, un tipo de cabaña, un tipo de chocita, ¿ya? De choza, cabaña. Y él nace ahí en esa chocita, en esa cabaña. ¿Por qué no tenía casa? Sí. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Algunos dicen, ay, es que Herodes lo estaba persiguiendo y entonces a José le tocó huir y salir corriendo. No, es que Joseph iba con Miriam a la celebración de la fiesta Sukkot, los tabernáculos, porque todos los hombres de Jerusalén y de todo Israel son invitados, son llamados a que deben asistir a Jerusalén para celebrar ciertas fiestas del año. Y entre las fiestas que debía ir José con su esposa a celebrar era ¿cuál? Sukkot. Y resulta que entonces Yeshua va en el vientre de Miriam hacia Jerusalén, ¿cierto? ¿O no? ¿Aló? Hacia Jerusalén. Pero no da tiempo. Vienen los dolores de parto, viene ya casi el alumbramiento, y entonces a yo sé que le toca alquilar una chocita de esas. Porque esas chocitas se fabricaban, ¿aló? Y se alquilaban para los que querían celebrar, ¿cierto? Y el pueblo de Israel celebra ese día Sukkot, no dentro de sus casas, sino muchas veces hacen afuera un tipo de cabaña conmemorando lo que Israel vivió en el desierto.
Y hay unos que dentro de su casa, en el balcón, hacen una chocita, no duermen en su cama, sino que duermen ahí en esa chocita que hacen, ¿sí? Simbólicamente. Entonces, Joseph toma esa chocita, está ahí con Miriam, con María, y entonces Yeshua le da por nacer el justo día de Sukkot, iniciando la fiesta de Sukkot, de tabernáculos de las enramadas. ¿Lo? Él nace ese preciso día y nace un día 15 del mes noveno, llamado Kislev, que cayó, perdón, en ese noveno mes, ¿sí? Perdón, en el séptimo mes de Tisri, estoy remontándome con lo que estoy hablando de Hanukkah, que es Kislev, noveno mes. Él nace entonces en el día de Sukkot. ¿Aló? Y fue en el séptimo mes, que es el mes de Tisri. Y cayó ese día 26 de septiembre. 26 de septiembre nació Yeshua, no diciembre, 26 de septiembre del tercer año de la era común, del año 3 de la era común. ¿Cómo así que de la era común? Para que entienda un poco. Hay dos calendarios. Cuando le digo de la era común, es de este calendario que ahora ya tenemos grecorromano, ¿sí? Calendario gregoriano le llaman. Y entonces él nace un jueves 26 de septiembre del año 3, ¿ya? Antes de la era común. ¿Estamos entendiendo? Pero en el calendario hebreo, él nace en el 15, el 15º día del mes séptimo del año 3998. Hoy estamos en el año 6025 del calendario hebreo. Y en el calendario grecorromano gregoriano estamos en el año 2025. ¿Aló? Entonces, desde ese día ya a hoy, ¿cuánto tiempo va? Va un poquito más de cuánto, de 2000 años, ¿cierto? Va un poquito más de 2000 años. Estamos justo en el séptimo milenio. 6000 años representan los 6 días en que el Señor creó todo. ¿Aló? Estos 6000 años representan los 6 días de la creación. Y el séptimo día que hizo el Señor, descansó. Quiere decir que estamos recién entrados al séptimo milenio, que sería el séptimo día, donde ¿qué debe pasar? Descanso. ¿Y quién está pronto a venir? Yeshua. ¿Para llevarnos a dónde? A un descanso. ¿Dónde? A su suca, casa, morada. Y entonces estaremos allí en un Sukkot eterno. ¿Aló? Él nace en un Sukkot. Todas las fiestas bíblicas que hay, es triste porque la iglesia cristiana, llámese católica o cualquier iglesia que se diga cristiana, no celebra las fiestas como se deben celebrar. Cuando las fiestas están nada más, nada menos revelando los tiempos y cumplimiento en el calendario, en el reloj del Eterno. Ya hay varias fiestas que se han cumplido. Y esta fiesta de Sukkot está a punto de cumplirse también. ¿Ok? Está a tiempo de entrar a ese Sukkot, hermano y hermana. Entonces, él nace ese día, 15 días, el 15º día del mes, del séptimo mes, ¿ya? De Tisri, se llama el mes. Ahora, entonces, 26 de septiembre,
para aquellos que les pregunten por allá, venga, ¿y cómo que el 26 de septiembre? ¿Cómo así que el 26 de septiembre? ¿Aló? Y usted le va a decir, sí, y si usted desea, le comparto la información para que la lleve a quienes se opongan y vean y verifiquen. Y que ellos también, hoy en Google encuentran de todo. ¿Quién nació el 25 de diciembre realmente? Ahora, Juan 8, verso 12. Pero antes de que vayamos a eso, les quiero aclarar algo más. En ese tiempo que ellos, los griegos, sacrificaron el cerdo en el templo, en el altar, ¿sí? El pueblo del Señor estaba muy subyugado y no tenían cómo enfrentar al ejército griego. Empezando que el ejército griego era tan numeroso y tan fortificado, eran tan fuertes en armas, que les cuento que aún en vez de caballos, que también los tenían, y camellos, tenían elefantes con armaduras. ¿Se imagina eso? Si usted ve un caballo con armadura y tenían hasta elefantes con armaduras. ¿Aló? ¿Quién podía vencer ese ejército? Y el pueblo, ¿sabes? Se une en emunaj. Emunaj es fe, creer. Emunaj es mucho más poderoso que la palabra fe. Y se unen en esa emunaj, hombres y mujeres de Israel. Y dijeron, sabemos que si los enfrentamos moriremos, pero preferimos morir haciendo respetar nuestra creencia a nuestro eterno y al templo antes que permitir que hagan lo que tienen, o sea, lo que están haciendo. Y entonces se unen, en este caso, dirigidos por la familia de los macabeos, y enfrentan a los griegos. Y lo tremendo, el milagro que ocurre es que ellos, sin el armamento suficiente, vencieron al ejército griego en ese momento y en esa región. ¿Ya? Escúcheme, libraron una batalla, libraron una pelea fuerte. ¿Ya? La libraron. Dentro de la doctrina teológica que caminamos mucho tiempo y nos enseñaron muchas cosas que hemos ido corrigiendo, gloria al Eterno, nos enseñaron de un milagro que ocurrió, ¿cierto? ¿Cuál fue ese milagro que nos habían vendido, nos habían dicho que ocurrió? El aceite, ¿cierto? Y si yo le dijera que eso fue inventado, el milagro realmente que ocurrió fue que el Eterno les dio las fuerzas y pudieron vencer al ejército griego. Ese fue el milagro, que ellos pudieron vencer a un ejército tan poderoso que ni los mismos griegos supieron cómo fueron vencidos. Supieron que simplemente el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos, les había dado esa victoria. ¿Sí? ¿Cómo caen las cosas? Porque nos habían enseñado teológicamente muchas cosas, ¿cierto? Y esto, el aceite y eso fue invención. Gloria al Eterno. Y cada día nos trae más y más. Y ellos entonces se enfrentan a ese ejército y es cuando ellos vencen
al ejército griego que toman el control del templo y lo rededican otra vez, ¿sí? Ellos prácticamente hicieron rededicación del templo. Y cuando nosotros, escúcheme, entendemos esto, hoy en día lo que hacemos con nuestra vida es hermoso. Porque nos damos cuenta que en nuestra vida el enemigo sacrificaba cerdos, ¿o no? Las cosas inmundas que hacíamos las sacrificaba en nuestro corazón, en el altar que le pertenece a él. Cuando en nuestro corazón se almacenaban homicidios, fornicaciones, adulterios, mentiras, todo esto era el enemigo sacrificando desde nuestro interior cosas paganas, inmundas, ¿cierto? Eso estaba pasando. Pero gloria al Eterno que un día el Señor nos dio la fuerza cuando Él nos buscó primero a nosotros. Nos busca y nos da la valentía de poder llegar a Él y de confesar nuestro pecado. Y es donde entonces en esa batalla, un alma, nuestra alma, sencilla, débil, pero con la fuerza de Yeshua, pudimos vencer el ejército de las tinieblas. Y entonces rededicamos ese templo a nuestro Yeshua, Salvador y Rey de nuestra vida. El día en que tú te arrepentiste de todo tu pecado, ese día fue el día de la victoria. Así como los macabeos vencieron al ejército de los griegos, ese día nosotros vencimos al ejército de las tinieblas. Pero no fue con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, del Ruach. Y rededicamos el templo. Se lo dedicamos al verdadero Elohim nuestro. Ahora, este es el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de enseñar esta verdad. ¿Ya? Esta fiesta no tiene nada que ver con el cumpleaños de Yeshua. Porque en muchos lugares, ustedes han visto que hay iglesias que se concentran en el estadio de la ciudad y que a celebrar el cumpleaños de Jesús, 25 de diciembre. ¿Qué están ahí ellos mismos aprobando? Porque están ciegos. ¿Aló? En aquellos años atrás, hace mucho que no conocíamos la verdad como hoy la estamos conociendo, llegamos a asistir a esos eventos de cumpleaños de Jesús en el estadio, ¿cierto? No menciono la iglesia que lo hacía, pero lo hacían y quizás todavía lo hacen, porque todavía no han llegado a la profundidad del conocimiento de esta verdad. Y usted y yo estamos llamados a compartir con aquellos que están haciendo y celebrando esta fiesta porque es pagana, es una fiesta pagana, darles esta verdad que hoy conocemos. Y decirles, Yeshua no nació, Jesús no nació un 25 de diciembre, entonces no debes celebrar ningún cumpleaños a Jesús, porque lo que estarías celebrando realmente es el cumpleaños a Zeus, ¿aló? A un dios pagano. Y el sacrificio de niños a ese día lo estarías también tú respaldando con tu presencia en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ese día, ¿sí? Más bien, esos días de estas fiestas de Navidad que llaman, le debemos celebrar al Señor en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Cuando la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Lo acabamos de leer. Eso es lo que debemos celebrar. Él se hizo carne, nuestro Yeshua mismo bajó, ¿sí? Tomó la forma de hombre. El verbo se hizo carne y habitó y habita en medio de nosotros. ¿Ya? Juan 8:12, que le dije que leyéramos. Juan 8:12
Y Yeshua mismo, escúcheme, sabiendo del peligro que tenía sobre él, Yeshua decide subir a una fiesta, la fiesta de Hanukkah. Y cuando digo que él sabía el peligro que tenía encima es porque lo estaban ya buscando para tomarlo preso y llevarlo a la muerte. Y entonces él prácticamente le dice a sus discípulos, ¿sí? De una forma, sí, digámoslo, escondida de su estancia en esa celebración de Hanukkah. Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. ¿Aló? ¿Sabe dónde dice esto Yeshua? Yeshua lo dice en plena fiesta de Hanukkah, mes de diciembre. Eso lo hace el 13 de diciembre, sábado, un sábado 13 de diciembre, porque estaban ¿en qué? En Shabbat, que fue un día 25º día del mes noveno, el mes de Kislev. Ahí, en ese día que se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah, sábado 13 de diciembre del año 27 de la era común, súmele los otros 3 años, ¿ya? Nace el año 3, como iba en cuenta regresiva, 3, 2, 1, y empieza hacia arriba, 2, 3, hasta el año 27 y hoy hasta el año 2025, ¿ok? Entonces, en ese momento, ya él tenía 30 años. Le suman los 3 añitos cuando él nace y los 27 a este día de la fiesta de este Hanukkah son 30 años. Y Yeshua entonces estando allí, escúcheme, él estando ahí, Yeshua les habla diciendo otra vez, porque ya les había hablado, ¿ya? Y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ese día, 25 de Kislev, del mes noveno, Yeshua se proclama como la luz del mundo. Está queriéndoles decir, yo soy esta fiesta. Esa fiesta que ustedes están celebrando, esa fiesta de luces que ustedes están viviendo, ¿sí? Esa fiesta soy yo. Les está diciendo, no hay otra luz, soy yo, al que ustedes deben celebrar, al que ustedes deben honrar. Yo soy la luz del mundo. Pero los Frushim, o sea, los fariseos, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y entonces empieza un diálogo de Yeshua con ellos, con los fariseos, porque no creían en él. Y recuerden, querían tomarlo preso y darle muerte, ¿cierto? Pero no fue en este momento, en esta fiesta de Hanukkah, sino que fue en la Pascua siguiente a este año, en el año, ¿cierto? Donde le toman preso y donde hacen con él tantas cosas horribles que conocemos. Entonces Yeshua mismo se está mencionando como que yo soy la luz del mundo, ¿ya? Y en Juan capítulo 9, mira lo que dice. Juan capítulo 9. Y les voy a leer del 1 al 17, lo que hace Yeshua en plenas fiestas de Hanukkah, ¿ya? En plena fiesta de Hanukkah. Dice
Juan capítulo 9, verso 1. Saliendo Yeshua del monte del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua. No es que pecó este, ni sus padres, sino que nació ciego para que las obras de Jehová se manifiesten en él. ¿Cuántos han pensado que alguien que ven enfermo por ahí, ustedes dicen, ¿cuál será el pecado de él? ¿O qué harían sus padres que nació con esa maldición? No todo es por maldición. Algunas personas que tienen enfermedades o nacimientos, desde su nacimiento, ciegos, paralíticos, muchas veces no son, muchas veces, no todas, ok. Maldiciones ancestrales o por pecado de las generaciones anteriores. Muchas veces son personas que están reservadas para un milagro que el Señor quiere hacer en ellos y mostrar su gloria. Hay mucho enfermo de ellos que el Señor te va a usar, nos va a usar para mostrar su gloria y para darle la gloria a Él, no nosotros, ¿ok? Robarnos su gloria o tomar su gloria. Y entonces Él les dijo esto, no es que pecó, no hayan pecado sus padres, sino que nació para que las obras de Jehová, nació así para que se manifiesten las obras en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire esta parte del verso 4. Me es necesario. ¿Aló? ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita Elohim? Nada. ¿Y por qué está diciendo me es necesario? No necesita nada. Y está diciendo me es necesario. Claro, porque en esta parte sí necesita algo. Y es que hacer las obras del que me envió. Dígale que está a su lado. Lo único que necesitas es obedecer. Mire lo que está diciendo. Y no estás pidiendo otra cosa. La necesidad que Yeshua está diciendo que tienes es hacer las obras de quién, del que lo envió su Padre. Entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Cuando Él dice la noche viene, viene un tiempo de gran tribulación donde usted ya no podrá predicar, ni hacer milagros, ni nada. Cuando venga el tiempo de tribulación, usted estará escondido de esa gran tribulación, si es que estamos aquí todavía. ¿Ok? Ese es lo que Él cuando está diciendo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, trabaje ya que pueda, gane las almas ya, predique ya. No espere cuando venga la gran tribulación porque usted ya no tendrá tiempo de predicar. O bueno, sí, usted le predicará a un musulmán y de una le corta la cabeza. Al menos le predicó a uno. Aló, no quisiera estar en ese. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Wow. ¿Qué está volviendo a decir? Que Él es la luz en este mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Shiloah, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le veían, le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Shiloah y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los prushim fariseos al que había sido ciego y era el día de Shabbat, cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los prushim, los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Jehová, porque no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora, miren lo que hace Yeshua en plena fiesta de Hanukkah, pero en el día solemne, en el día de Shabbat. ¿Aló? Y casi todos los milagros que Yeshua hace, los hace en Shabbat, día de reposo, de descanso. ¿Qué significa? Que Él nos quiere dar descanso de nuestra enfermedad. Él nos quiere sanar en su día de reposo, porque el día de reposo ya está con nosotros. Desde que Él vino y venció la muerte, ya entramos en reposo. Que tengamos tribulaciones, aflicciones, que padezcamos muchas cosas, no quiere decir que no tengamos descanso. Aflicciones tendremos para ser madurada, ¿qué? Nuestra paciencia, nuestra templanza, nuestro carácter ser formado. Pero no quiere decir que estemos vencidos, ¿ok? Toda prueba que viene sobre tu vida tiene un propósito y es formarte, formarte. Si eres débil, terminarás siendo fuerte, porque el Señor ha dicho, diga el débil, fuerte soy. Y usted y yo en el nombre de Yeshua entendemos esto. Entonces, Él viene y sana al ciego, ¿en donde? En plena fiesta de las luces, porque el ciego, ¿qué? No tenía luz. El ciego no veía. El ciego estaba en oscuridad, físicamente hablando. No veía la luz. Y entonces luz le resplandeció ante sus ojos. Yeshua. Al primero que ve cuando abre sus ojos es a Yeshua. Vio la luz de frente. ¿Aló? Por eso él está diciendo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo, con el lodo, los ojos del ciego. ¿Usted sabe por qué escupió? Bueno, los fariseos tienen una cantidad de normas, de leyes. Eso está en su librito Talmud. Tienen una cantidad de normas y leyes fuera de lo que el Eterno había ordenado. Ellos han inventado muchísimas más. Y entre esas, ellos no permitían que se escupiera en el suelo, mucho menos hacer una mezcla de pantano y untar a otro, ¿cierto? Eso es algo que inmundo. Pero entonces Yeshua lo hace, uno, en Shabbat, y ellos veían como que estaba haciendo una obra, un trabajo, un día de Shabbat donde no se puede, pero él era simplemente haciendo lo que el Padre lo envió a hacer, a dar vista a los ciegos. Y también, no solo por ser el día, ¿cierto?, de Shabbat y mostrarles que lo hacía en su día, en el día de Shabbat, sino también por otra cosa, otra razón, sencillísima. Él estaba recordando Génesis. ¿Aló? Génesis 3. Creo que por ahí al verso 17 creo que es. Donde él, ¿qué hizo? ¿Tomó qué? Barro. Barro. Wow, barro. Una de las cosas que yo me preguntaba, y eso es lo que yo pienso, ¿sí? Respeto a lo que usted piense, es algo que pienso de las respuestas que pudo el Señor, ¿cierto? Haberme dado. Porque le he indagado cómo fue hecho el hombre. Hay veces pregunto cosas, soy inquieto y pregunto mucho. ¿Él toma barro o no? Ok, toma barro. ¿Qué hizo con el ciego? Escupió, hizo barro, un lodo, y lo untó en los ojos. Estaba recreando el momento de la creación, porque por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces Yeshua
que es el creador y nos creó a nosotros, ¿qué estaba haciendo? Estaba rectificando lo que el pecado dañó, ¿cierto? El desorden genético que el enemigo causó en la humanidad. Ahora, cuando Yeshua, Jehová y el Ruach Kodesh en la creación, al principio dice, hagamos al hombre, estaban los tres, ¿cierto? Jehová, Yeshua y el Ruach, el Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Toman barro. Y para que hoy tuviéramos ADN, ¿qué habrá hecho? ¿Dónde se encuentra el ADN de una persona? En la saliva. Muy bien. Entonces, ¿qué estaría recreando Yeshua con el ciego? Lo mismo que hizo cuando creó a Adán. ¿Aló? Tuvo que haber sido que cuando estaba creando el hombre del polvo, del barro de la tierra, con saliva, wow, moldeó. No, ¿aló? ¿Aló? Era una de las cosas que yo pensaba y decía, ¿cómo? ¿Qué le untó al hombre para que el hombre tuviera ADN diferente a todo y fuese tan similar? Porque él dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando ese barro, tierra, por eso él ama la tierra, cuando él une la tierra, elemento tierra, posiblemente con su saliva, nos dio tremenda, tremenda dosis de amor. Nos hizo con su propio ADN. ¿Aló? Y en el momento que lo está haciendo con el ciego, sanando al ciego, está simplemente recordando y recreando el momento de la creación del hombre. Y en este caso le está devolviendo la vista ¿a quién? No al ciego, a todos los hombres de sobre la tierra que creyéramos en él. ¿Aló? Y cuando también vemos Juan capítulo 10, terminamos con este. Juan capítulo 10, verso 22. Vemos que ratifica este verso de capítulo 10 de Juan, que Yeshua sí participaba en la fiesta. Dice el verso 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, o sea, de la dedicación, era invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, que es la dedicación, la fiesta de la dedicación. O sea que Yeshua sí participó de la fiesta de Hanukkah, pero era una fiesta no para celebrarle cumpleaños a Zeus. Estaba ¿qué? Celebrando el milagro que él mismo permitió a los macabeos de ¿qué? De volver a tomar el control del templo y rededicarlo. Él permite ese milagro en los macabeos para que hoy entendiéramos que nuestra vida representa ese templo que estaba mancillado por el enemigo, pero que hoy lo podemos ¿qué? Tomar en su fuerza, en su poder y rededicárselo a él para que él vuelva, ¿sí? Y sea el rey en ese templo. ¿Ya? Ahora, el reino milenial. En ese reino milenial todas las naciones subirán para adorar
al único y soberano Rey de los ejércitos celestiales. Jehová Sebaot, quiere decir de los ejércitos celestiales, que es el mismo Yeshua. Sentado en el trono estará y le adorarán cada año durante la fiesta de los tabernáculos de Sucot, pues eso es lo que más desea Él, que habitemos con Él en su morada por siempre, por siempre. Ahora, entonces Navidad y Hanukkah son la misma fiesta. ¿Usted qué dice? Sí son la misma fiesta. ¿Sabe por qué? No se vaya al significado que Roma le dio a la Navidad. Váyase al punto de que esa Navidad fue sacada de un Hanukkah. Entonces lo que ellos celebran como Navidad, aunque lo celebren con una cantidad de cosas que no es, tendría que ser el mismo Hanukkah que nosotros hoy conocemos. ¿Ya? Esa Navidad que ellos están celebrando en los diciembres es el mismo Hanukkah, pero mal celebrado. ¿Ya? Lo están celebrando conforme los paganos, ¿sí? Lo enseñaron. Tradiciones paganas. ¿Aló? ¿Debemos llamarle Navidad? No. Pero entonces en esto sí, de que Navidad prácticamente debe ser Hanukkah. Son una misma fiesta, vista desde diferente perspectiva, ¿ok? Desde el paganismo y desde la realidad que el Señor nos ha enseñado. ¿Ya? Ahora, entonces celebro Navidad o celebro Hanukkah. Usted tiene la respuesta. ¿Qué debemos celebrar? Hanukkah. ¿Cierto? ¿Qué significa? Dedicación. ¿Por qué? Porque su vida tiene que ser dedicada ¿a quién? Al Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores, Yeshua Mashiach. Así es y así es.